Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Casa de Helen. Yo soy Helen y nos encontramos en mi cocina. Hoy les vamos a estar preparando un bizcocho tres leches. Ahora, sin más nada que decir, comenzamos. Ahora vamos a comenzar. Vamos a estar echando 3 huevos. Tenemos 2. Vamos a estar batiéndolo. Tampoco. En el nivel suave. Ahora vamos a estar añadiéndole la azúcar. Vamos a estar echándole media taza de azúcar. La voy a detener. La voy a sacar para hacerlo manual. Así, ya yo tengo mi envase con mantequilla. Voy a estar cogiendo una servilletita para regarlo bien, que quede como bien pregostadito de mantequilla por todos lados. Esto lo botamos y ahora la vamos a ir echando poquito a poco. En una bandejita. Echando en el horno. El horno lo vamos a poner a calentar a 350. Y tan pronto el horno esté caliente, lo vamos a echar. Lo vamos a ir como acomodando, como para que esas burbujitas que quedan como que vacíen. Y lo dejamos ahí. Ahora lo vamos a estar echando en el horno a 350 grados. Miren cómo se ve esto.
Lo vamos a echar aquí. Le vamos a dar de 30 a 40 minutos. Lo chequeamos y a la que esté, rapidito lo sacamos. Ahora vamos a coger el tiempo. Vamos a estar verificando si ya el bizcocho está. Como ven, todavía en el medio le falta porque está crudo. Entonces ahora vamos a verificar cómo va por las esquinitas. Ve, por las esquinas ya está prácticamente hecho. Lo que le falta ya es cuestión de algunos minutitos para que esté. Vamos a dejarlo 10 minutitos más. Vamos a ver cómo quedó. Miren, cuando ya el cuchillo te sale así limpiecito, es que ya el bizcocho está hecho. ¿Ven? Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a dejar reposar, porque esto tiene que estar frío para cuando se le vaya a echar el relleno de las leches. Ahora es cuestión de esperar. Lo voy a dejar como media hora, una hora, refrescando. Así es que está quedando nuestro bizcocho. Ahora yo le voy a ir haciendo unos rotitos para que se vaya enfriando, y por estos rotitos es que se va a absorber toda, pero toda la leche que le vamos a echar, que ese es el relleno. Esto va a quedar delicioso. Hay que hacerlo suave, porque si lo hacemos duro, como esto es una bandeja desechable, se nos puede romper. Y cuando le echemos la leche, van a rodar. Se ve como si uno estuviera dañando el bizcocho, pero no. Por ahí es que va a absorber todo cuando la echemos. Vamos a estar abriendo las latitas de leche para mezclarla, para hacerle el relleno al bizcocho. Estar echando aquí la evaporada. Aquí ya yo tenía una taza de leche regular. Y ahora esta es la condensada. Vamos a estar ligándolas todas. Hay personas que cocinan la leche, como que la calientan un poquito y después la dejan enfriar. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Yo no. Yo lo que voy a hacer es que la voy a ligar, porque es todo lo mismo. Mucha gente lo hace porque cuando la hierven un poquito, no la hierven, sino la calientan un poco, como para que la leche condensada suavice. Pero yo la voy a estar mezclando un poquito con esto. Y va a mezclar muy bien, porque yo la voy a mezclar con el batidor. Mezclar bien. Lo que hacemos es que las mezclamos bien. Acuérdense que la leche condensada es bien dulce, y más la que utilizamos. A mí me gusta mucho esta marca de la leche. Y hasta ahí lo dejamos. Ok,
Ya sabemos que el bizcocho ya está frío. Ahora vamos a estar echándole la mezcla que hicimos de la leche evaporada, condensada y leche de vaca. Ya la habíamos meneado, vamos a ir echándolas poquito a poco. ¿Cómo lo vamos a echar? Así. Entonces, para que quede bien mojadito. Vamos a estar echando toda esa leche, se la va a llevar. Todo esto el bizcocho lo absorbe. La que queda se la tiramos, porque aquí no se pierde nada. Ahora vamos a coger una cucharita, vamos a darle unos segunditos a lo que eso va absorbiendo bien. Ahora le vamos a estar echando whipped cream, que con esto es que lo vamos a decorar. Vamos a ir viendo más o menos. Vamos a coger una espatulita de esta y vamos a ir viéndolo así. Y le vamos a estar también echando canela. Para darle ese toquecito. También si tienen cherry le pueden poner cherry encima. A mí como no me gusta la cherry, bueno, no le voy a poner ninguna. Pero sí, canela como para darle, ¿verdad?, ese toquecito del dulce, del adornito, y pues porque nos gusta también la canela. Y ahora lo vamos a poner a enfriar de 2 a 3 horas para después decirle cómo quedó, porque no nos podemos ir sin probarlo. Yo lo voy a estar tapando con esto y lo voy a poner en la nevera y ya mismo regresamos. Pero miren cómo se ve esta. Hasta aquí los resultados de mi tres leches. No nos podemos ir sin probar esto. Vamos a ver cómo quedó. Si quedó como se ve, vamos, les diré ahora. Quedó muy bueno. Está delicioso. Practíquelo en su casa. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Dale a la campanita, dale like y deja sus comentarios. ¡Hasta luego!